Entonces, hoy vamos a hablar nosotros, hoy quise hacer el PowerPoint, caray, o de abrirlo, pues. La semana pasada nosotros hablamos del sistema inmune, de la parte normal, ¿no? Ciertas generalidades que yo les dije que en realidad si tú quisieras adentrarte en ese mundo, eso es bien extenso. Entonces yo traté de hacer un resumen lo más adecuado al contenido del curso, tomando en cuenta que usted también va a ver gran parte de eso en su curso formal de esto de inmunología. Entonces, eso fue la parte normal, la parte fisiológica, por así decirlo. Entonces, hoy vamos a ver, pues, lo que nos compete en este curso, o sea, la parte patológica, o sea, las cosas anormales que pueden suceder en el sistema inmunológico. Entonces, recapitulándolo la clase anterior, dijimos que nuestro sistema inmune nos defiende del bicho que se te ocurra a ti. Y por bicho me refiero a microorganismos. Pero recuerda que esa batalla puede también generar lesión a nuestros propios tejidos. Entonces, eso sucede a cada rato, pero recuerda que tú tienes un concepto que se llama la tolerancia. Entonces, esa tolerancia puede ser superada o vencida y entonces vienen las enfermedades que provoca tu propio sistema inmune, que vamos a agrupar hoy como enfermedades por hipersensibilidad. Al igual que con la clase anterior, yo asumo que este concepto tú lo verás durante tu curso de inmunología con más detalle, pero lo cierto es que quizás esto ha cambiado. Este curso lo hice hace como 2 años, de repente 2 años después esto ha mejorado, pero no importa, ¿no? Esto sigue vigente para las ciertas generalidades que hacen lo práctico de este curso. Si es así, me corrigen y no tengo ningún problema. Así como ustedes también estoy aquí para aprender. Entonces, nuestro sistema inmune nos debe proteger, pero hay veces que sí nos protege, pero que producto de esa batalla contra los bichos pueda haber daño colateral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es un sistema inmune que es hiperreactivo. O sea, un sistema inmune que reacciona con demasiada potencia. Como por ejemplo, un ladrón no le van a meter 3 balazos, ¿ok? Un ladrón, hay otra forma que un policía usa para someterlo. No va a abrir fuego contra un simple ladrón, contra un piedrero, una cosa así. Entonces, en ese sentido, eso es lo que ocurre con las alergias. En las alergias, tú tienes un antígeno que es inofensivo. El mejor ejemplo que se me ocurre son los mariscos. Los mariscos per se, perdón, no son malos, pero el que es alérgico sabe que su cuerpo reacciona de una forma excesiva contra algo que realmente no hace daño. Y entonces también tenemos dentro de este grupo de las enfermedades por hipersensibilidad, tenemos las enfermedades autoinmunes sobre todo, y también tenemos cuando hay una reacción excesiva contra microbios, que el mejor ejemplo que se me ocurre es con la tuberculosis. La tuberculosis hay una reacción inmune excesiva contra la micobacteria. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. La tipo 1, que son las inmediatas, la tipo 2, las tipo 3 y las tipo 4, ¿no? O sea, vamos a ver una por una. Vamos a hablar bastante de ellas. Vamos a ver qué ejemplos aplican y cómo eso nos va a servir en la práctica de la comprensión de por qué ocurre la enfermedad. Como les dije, ¿no? Normalmente, cuando tú estás sano, cuando estás en equilibrio, tu sistema inmune no tiene por qué atacar tus propios tejidos. Dijimos que ese es un fenómeno que se alcanza en el timo. En el timo, nuestros linfocitos aprenden a no atacar nuestros propios tejidos en un fenómeno que se llama tolerancia. Como dice aquí, nuestro cuerpo tiene que tolerar nuestros propios antígenos. De más está decirle que los linfocitos T que no alcanzan esta tolerancia adecuadamente son eliminados, ¿ok? Porque esos son linfocitos T que son potencialmente peligrosos para nuestro cuerpo. Siguiendo esa línea, como alguna vez mi profesor de histología me decía a mí, el timo es como la escuelita de los linfocitos T. Ahí es donde ellos aprenden a hacer su función y los que no la logran, ya sea que no son totalmente de defensa o que atacan tu propio tejido, pues son eliminados, ¿ok? Son eliminados por apoptosis. Algo similar a lo que ocurre con ustedes. El que no estudia y no aprueba el curso
y no le da el puntaje, fuera, fuera. Mientras que el que se aprueba puede seguir adelante. Así igualito, eso es un proceso de selección y eso, desde el punto de vista biológico, es lo que hace nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? La tolerancia, esta puede fallar. Y entonces, nuestros linfocitos y otras células de la inmunidad van a atacar nuestros propios tejidos. Y eso es lo que, palabras más, palabras menos, ocurre durante las enfermedades autoinmunes. Como dice aquí, ¿no? El linfocito regulador, el T, es el que se encarga de proveer esta tolerancia, que se encarga de que tu propio sistema inmune no reconozca tus propios tejidos como algo malo, como algo antigénico. Entonces, el problema con esto falla, entonces nuestro propio sistema inmune comienza a atacarnos a nosotros mismos. Eso es lo que vamos a ver más adelante con las enfermedades de hipersensibilidad. Y en esta la imagen que prácticamente viene del quiz anterior, esto es un granuloma, una pelota, una bola de histocitos o macrófagos. Aquí una célula ligeramente multinucleada, ¿ok? Y quizás como por el momento no se ve, pero debería haber un collar de linfocitos alrededor. Un granuloma clásico, ¿no? Punto que recalcar aquí, yo no te puedo decir tajantemente que eso sugiere tuberculosis, porque lo de tuberculosis por lo general van a tener necrosis central. Entonces, en ausencia de necrosis central, puede ser un granuloma por cuerpo extraño, o también puede ser un granuloma por tuberculosis, o por un bicho difícil de erradicar. ¿Okay? Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando yo hago tuberculosis, cuando hago necrosis, tampoco es que es tuberculosis. Yo tengo que usar otros tipos de estudios ancilares, ¿no? Yo no sé si gracias a ancilar es una palabra en español. Por ejemplo, tengo que mandar un Sil Nielsen o un fitefaraco, tengo que mandar el cultivo a la secreción del esputo o a lo que sea. Y inclusive ahora estamos en un punto en donde el diagnóstico de la TBC tiene un contexto molecular. ¿Okay? En eso nos apoya muchísimo el laboratorio. Nos apoya Tarro porque yo soy parte del laboratorio. En esto nosotros apoyamos muchísimo siendo parte del laboratorio. ¿Okay? Es vital, de hecho. Entonces, como dice aquí, ¿no? La lucha contra estos bichos también puede causar enfermedad, sobre todo si el bicho es difícil de matar, porque tu cuerpo, y el mío también yo lo diría, es tenaz, ¿ok? Tu cuerpo no se rinde. Y si tu cuerpo tiene que ir a una batalla a muerte contra un bicho, pues lo hará. Palabras más, palabras menos, es un fenómeno como lo que ocurre con el COVID. ¿Okay? El COVID es un bicho, un virus difícil de erradicar. Entonces, tu cuerpo genera una reacción inflamatoria desproporcionada que al final del día, eso es lo que genera exceso de daño. Y en tal caso, el paciente no se muere, no fallece, potenciales secuelas. Entonces, el problema es ese. Un sistema inmune hiperactivo es una AK-47 cargada y sin seguro. O sea, eso va a disparar contra todo. Realmente esa no era la función, pero tu sistema inmune es así de intenso, así de tenaz. Entonces, otra cosa que ocurre es, por ejemplo, cuando tú adquieres un bicho, ¿ok? Un bicho, yo digo bicho porque es la palabra más corta, porque sí, microorganismo es muy largo, microbio es largo, y para no ser decir si es bacteria, de protozoario, bicho, ¿ok? Para mí eso es un bicho, y punto. El ejemplo clásico de esto ocurre con la glomerulonefritis estreptocócica. Tienes un niño que le gustaba jugar en la tierra, ¿ok? O le tosió a otro niño con faringitis por estreptococo, se infectó el peladito, y entonces el estreptococo genera una respuesta inmune en él. Entonces, tu cuerpo, o el paciente en este caso, eliminó el estreptococo, pero los antígenos quedaron en el cuerpo de él. Y entonces, nuestro cuerpo genera anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, esos antígenos generan algo que se llama el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ok? O, mejor dicho, el complejo inmune. ¿Qué ocurre? Esos complejos inmunes, ya la bacteria se fue hace rato, ya fue eliminada hace rato, pero los complejos inmunes siguen circulantes. Por alguna razón, a esos complejos inmunes les gusta el riñón. Entonces, los complejos inmunes van y se depositan en el riñón de ese paciente y ahí llaman al complemento, llaman neutrófilos y llaman inflamación y el paciente hace una glomerulonefritis, como dice aquí, post-estreptocóxica. No es por culpa del estreptococo, es una reacción excesiva propia del cuerpo, ¿no? Eso ya lo discutimos bastante en el curso anterior, menos que usted lo ha visto
microbiología, que usted da como 1000 microbiologías, eso está bien descrito. De hecho, eso es raro verlo hoy en día, pero es una enfermedad clásica de complejos inmunes. ¿Ok? Como dice acá, ¿no? También puedes encontrarte bichos obstinados, como la tuberculosis, que al final del día vas a comenzar a desarrollar granulomas, y eso, el problema de granulomas es que eso destruye mucho tejido, ¿ok? Mucho tejido. Entonces, cuando tienes un bicho muy obstinado, eso también genera daño, porque tu sistema inmune, pum, 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 dispara con demasiada potencia. Bien. Nuestro ambiente está cargado de antígenos, ¿ok? El aire que tú y yo respiramos no es puro. Tiene cualquier cantidad de contaminante que se te ocurra a ti. Según el libro, que es gringo, 20% de la población es alérgica. No me consta que en Panamá sea así. Si tienen curiosidad, les exhorto a que lo diluciden. Por ejemplo, ¿en qué aplica esto? Ácaros que encontramos, pelo de animales, per se son cositas que no hacen daño, pero hay gente que es alérgico para con estas cosas. O también los medicamentos. Hay gente que es alérgica a los medicamentos y realmente los medicamentos no están ahí para hacer daño. La persona que es alérgica porque puede tener una base genética. ¿Okay? Genéticamente está predispuesta a reaccionar de forma normal frente a estos antígenos que realmente son inofensivos. Eso es lo que hablamos con el tema de los HLA. ¿Okay? Un padre y una madre que son alérgicos, es posible que le hereden esa predisposición a sus hijos producto de la herencia de los HLA. O sea, eso está descrito también. Por eso es que se habla de cierta predisposición genética para esto. Bien, entonces el punto es que al igual, al final del día, se da una respuesta excesiva frente a algo que no es dañino. O sea, una respuesta inapropiada. O sea, como que para qué tú estás reaccionando con tanta violencia frente a unos mariscos. Eso es comida, men. No, a menos que te haya dañado, no, pero tampoco aplica. Entonces, ¿qué ocurre? El que es alérgico al polen, por ejemplo, proyecta algo, pero que aquí en nuestro medio no aplica porque no es un país así con ese tipo de clima, pero ¿cómo tú eliminas el polen del ambiente? ¿Ok? El que es alérgico a los ácaros, diablo, ¿cómo tú eliminas los ácaros? O sea, son estímulos prácticamente imposibles de eliminar. ¿Ok? Entonces, esta es una persona que va a estar literalmente eternamente enferma. ¿Ok? Eternamente con alergia, rinitis, vainas, ¿no? Entonces, el que sufre de esto, eso es toda la vida, ¿no? Pues son unas enfermedades que son crónicas, duras de tratar, incómodas, molestas. Es lo que pasa, ¿no? Llega el alergeno, que ponte que es el polen, se lo presenta a la dendrítica, este se lo presenta a la T, esta la baja al B, y se generan anticuerpos contra ese alergeno. Entonces, el mastocito, cada vez que te expones al alergeno, el mastocito comienza a de granular, gracias a sus anticuerpos, sus proteínas que reconocen IgE, y entonces él granula. ¿Y qué granula? Mediador inflamatorio, sobre todo histamina. Entonces, cuando él hace eso, la histamina, puff, agarra los vasos, vasodilata, aumenta la permeabilidad vascular, y el paciente tú le pones un polen y él comienza a moquear. ¿Por qué? Porque los vasos de la vía respiratoria los endotelios se separan y eso permite mucha fuga de líquido. Entonces, de repente comienza a liquear pura rinorrea, se llama rinorrea, no ese moco hialino. El polen no va a dejar de existir. El ácaro no va a dejar de existir, así que esa vaina prácticamente todos los días, esa molestia. Es un fastidio. Entonces, ahora sí vamos a estudiarlo per se. Esta fue como la introducción. ¿Okay? Vamos a estudiar las inmediatas, que son las tipo 1, que son las que requieren las alergias, las tipo 2, que son las que son por anticuerpos, las tipo 3, que son por el complejo inmune. ¿No? Un buen ejemplo es el tema de la glomerulonefritis estreptocóxica, y las tipo 4, que sí son las que son mediadas por células, ¿no? Entonces no lo leo todo porque vamos a desglosarla una por una. Bien. La primera reacción por hipersensibilidad que vamos a estudiar es la tipo 1. También le llaman inmediata. Inmediata es que puff, ocurre rapidito. ¿Y por qué ocurre? Porque un antígeno del ambiente, el que más te gusta, interactúa con la superficie del mastocito que tiene receptores para esa IgE. ¿Okay? En este caso, este antígeno que desencadena una respuesta tan violenta, tan rápida, nosotros coloquialmente la vamos a llamar el alergeno. Cool. El alergeno
no lo queremos, pero el alergeno puede causar un gran espectro de molestia, ¿no? Por ejemplo, el paciente que es rinitis alérgica, que ni siquiera es enfermo, digamos que es el individuo que, alguno de ustedes lo será, se para en la mañana y comienza puro moco, puro moco. Fuera de ser molesto, no ocurre más nada con eso. Pero podemos entonces tener el espectro de un paciente, por ejemplo, el asmático, que tú le expones a un alergeno y el asma se le gatilla. Es un tipo que tiene que estar con su salbutamol o su bombita siempre en el bolsillo. O, peor ejemplo, pues un tipo, un individuo que es alérgico al veneno de las abejas. Y ponte que las abejas tipo tumbó un congo y las abejas lo picaron y el tipo se puede morir, ¿okay? Producto de esa degranulación masiva de mastocitos. Digo, por suerte eso no ocurre ya tanto porque si te pasa eso, hay una institución de salud cerquita que te salvan la vida, ¿no? Pero está descrito que eso ocurre, ¿ok? ¿Cómo ocurre esta hipersensibilidad inmediata? Bueno, lo más importante son los linfocitos TH2, ¿okay? Que son los que interactúan con esta IgE, y los anticuerpos IgE. ¿Qué ocurre? Estos TH2 secretan citoquinas, que en este caso la más importante va a ser la IL-5 y también la IL-4. Esa interleucina 4 lo que hace es que estimula a linfocitos B a que secreten inmunoglobulina E. ¿Ok? Esa E es la que tiene que ver con todas las alergias y también con el tema este de los protozoarios y los helmintos. La IL-5 también es la que va a reclutar eosinófilos, ¿ok? Entonces, los TH2 reclutan esa parte de mastocitos y de eosinófilos. También tenemos esta IL-13 que en los epitelios estimula la secreción de moco también. No contento con eso, ves que todos estos efectos se van sumando. Y tenemos este otro mediador que es la eotaxina, que es un quimiotáctico para eosinófilos. O sea, todo eso ocurre en la hipersensibilidad inmediata. ¿Ok? Entonces, hay otros pasos que ocurren aquí. O sea, sensibilización del mastocito quiere decir que el mastocito en un inicio no sabe. ¿Ok? El mastocito tiene que reconocer el anticuerpo IgE y entonces ya la segunda exposición, el tipo ¡buf!, se granula con violencia. Los mastocitos abundan en todo nuestro cuerpo. Literalmente todos los tejidos conectivos están llenos de mastocitos. ¿Okay? Ese mastocito tiene mucha afinidad por la IgE. Por eso es que en un principio, cuando tú te expones la primera vez por irte algo a la picadura de abeja, no pasa mayor cosa. Pero a la segunda exposición, ya el linfodito B secreta anticuerpos IgE que esos tienen alta afinidad por el mastocito. Entonces, la segunda vez, esa reacción va acompañada de una degranulación masiva de los mediadores del mastocito. O sea, esos mastocitos están predispuestos o, la mejor palabra, están sensibilizados. O sea que la segunda vez que ocurre, no la segunda en adelante, ocurre una granulación masiva. ¿Okay? Esa es la que nos preocupa. En ese sentido, los mastocitos trabajan en conjunto con los basófilos y eosinófilos. Esas son como las células de la alergia. El mastocito, el basófilo y el eosinófilo son las células que actúan en las alergias. ¿Okay? Entonces, cuando vuelves a exponerte al alergeno, la degranulación es casi que inmediata. ¿Ok? Casi que inmediata, donde principalmente lo que actúa es la histamina. Vamos a tener un poquito, vamos a la imagen acá, lo que ocurre, ¿no? Bien. En este epitelio, que es la mucosa respiratoria, llega un alergeno, un polen, por ejemplo, ponte que tú eres alérgico al polen, el polen fue captado por la célula dendrítica. La célula dendrítica no le gustó el polen y ya dijo, este es extraño. Y se la presentó al linfocito T. ¿Ok? Y linfocito T se activó gracias a esta presentación de antígeno y se diferenció a un TH2. Ese TH2 comenzó a secretar que si IL-4, que si la otra, la IL-5, y le presentó ese polen al linfocito B. Entonces, ese linfocito B agarró y se fue un folículo linfoide, se diferenció en centroblasto, sintetizó la maquinaria para hacer un IgE antipolen y se convirtió entonces en una plasmática con la capacidad de secretar anticuerpos antipolen. O sea, IgE antipolen. Entonces, esa IgE, la segunda vez que tú afectas este anticuerpo, de una vez la plasmática la secreta y ellas se pegan al mastocito
por un tema de alta afinidad, ¿ok? Están hechos para eso los mastocitos. Y también el eosinófilo y también el basófilo. Entonces, cuando el mastocito se le pega ese antígeno o ese alérgeno del polen a sus receptores IgE, él de una vez, ¡puf!, se granula, ¿ok? O sea, el tipo está entrenado para eso. El tipo está entrenado para que cada vez que nos vamos a exponer ese polen, él se, ¡boom!, se degranula. Y vamos a ver qué pasa con esa degranulación del mastocito, ¿ok? Bien. El mastocito es probablemente el más potente, no es probablemente, es el más potente durante la hipersensibilidad inmediata. ¿Qué degranula él o qué secreta él? Aminas vasoactivas. ¿Qué quiere decir por vasoactivas? O sea que tienen nivel, ¿verdad?, que tienen efecto a nivel de los vasos, sobre todo la histamina. Como le dije, la histamina hace vasodilatación, aumenta la premia vascular contra el músculo liso. Eso es importante sobre todo a nivel del músculo liso bronquial, ¿ok? En el músculo liso bronquial, cuando se contrae, la vía aérea que está abierta, ¡puf!, se cierra. Eso ocurre sobre todo en el paciente que es asmático. Y también aumenta la secreción de moco. Todo eso es la receta perfecta para que el paciente de una vez quede con dificultad respiratoria y quede inundado de secreciones. También estas aminas vasoactivas atraen inflamación, neutrófilos, eosinófilos. También puede secretar mediadores lipídicos que son sobre todo de la cascada del ácido araquidónico. Por ejemplo, la PGD2, perdón, con una prostaglandina, provoca broncoespasmo intenso. ¿Qué es eso? Broncoespasmo que se contraiga el músculo liso de la vía respiratoria. O sea, ese efecto se suma al de la histamina, ¿ok? También puede secretar leucotrienos. Por eso es que para el asma, un medicamento que se usa son los antileucotrienos, que es el montelukast. Y también el mastocito secreta citoquinas, ¿no? Citoquinas que son proinflamatorias. Todo eso lo hace este sujeto, ¿ok? Ves que él tiene receptores IgE en su superficie que son de alta afinidad con el antígeno, que en este caso el antígeno le llamamos el alergeno. Cuando eso ocurre, el buff se explota, se degradó literalmente y libera todas estas cosas que están acá. Bien. Esta foto que está acá, estas son mis manos. Y esto que está acá son un montón de ascaris asquerosas, ¿ok? Algunas se movían y todo. Esto es una pieza de un intestino de un peladito que estaba obstruido por ascaris. O sea, tenía tantas ascaris que las ascaris eran una bola que obstruyeron el intestino. Y cuando tú obstruyes algo, le quitas el aporte sanguíneo. Y cuando le quitas el aporte sanguíneo, queridos niños, usted sabe que las células sufren muerte por isquemia. Por eso es que el intestino que tú ves acá atrás está todo negro, ¿ok? Está todo necrosado. Culpa de este montón de, parecen como frijoles nacidos, ¿no? Para que haya comido eso. Qué asco. Y hay unos que se movían y todo. Pocas cosas son tan desagradables, ¿ok? Hay una cosa que uno se pregunta, pero bueno, ¿y por qué nosotros hacemos hipersensibilidad? ¿Por qué hacemos alergia, no? Definitivamente eso es antibiológico. Bien, esas son las preguntas que nos acosan día a día. Créeme que si pudiéramos resolver esa pregunta, las alergias se eliminarían porque la alergia no sirve absolutamente para nada. La alergia solo sirve para causar daño, ¿ok? No podemos contestar esa pregunta todavía. Lo que sí podemos es dilucidar desde el punto de vista celular y molecular qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que el linfocito TH2 tiene un rol importante, ¿ok? Sobre todo también, él también actúa para combatir estas ascaris, estos parásitos, protozoarios, tenias, solitarias. Yo sé que ustedes saben más parasitología que yo, así que ustedes sabrán bien de lo que les estoy hablando. Importante que el TH2, así como es para la alergia, también es para combatir estos parásitos. Estos anticuerpos IgE, que también son para destruir el alergeno, también se le pegan a los helmintos para que los eosinófilos y los mastocitos los destruyan. Entonces, el mastocito, aparte de participar en la alergia, también participa en la destrucción del helminto, ¿ok? Y también participa en la destrucción contra bacterias. Tiene muchas funciones. Bien, como les dije, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿qué gana mi cuerpo con bombardear contra un polen? O sea, el polen no me iba a hacer nada. Entonces, eso sigue siendo una de las incógnitas, perdón, de nuestro sistema inmune. ¿Sí? Pero miren esto, guacala, no creo que no se movían y todo. Qué cosa tan desagradable. Bien.
Una posible teoría con fundamento es que hay una predisposición genética que hacen que tú seas alérgico a algo, ¿ok? Hay tipos que le llaman que son atópicos. Un tipo atópico, una persona atópica, es una persona que chuleta, todo le da alergia. O sea, al tipo le cae sol, hace lesiones. Se mete a la piscina, hace lesiones. Es alguien que reacciona con mucha potencia, con mucha violencia, frente a estímulos normalmente inofensivos del ambiente. La teoría es que esa persona produce mucha IG y que también produce muchos linfocitos TH2 que producen mucha interleucina 4. Estas son las teorías, ¿no? Produces mucho de esto. Entonces, un problema es que probablemente si tus papás son alérgicos, hay una gran posibilidad que tú heredes esas alergias. No contento con eso, los contaminantes del ambiente también gatillan las alergias. Por ejemplo, ponte que yo pinto mi apartamento con una pintura a la que soy alérgico, eso es un contaminante del ambiente. Ahora peor, si yo también tengo susceptibilidad, entonces yo soy doblemente alérgico, ¿ok? Entonces, es una enfermedad que tiene un contexto multifactorial, en la cual hay temas genéticos y hay temas del ambiente, ¿okay? Eso tiene sentido extrapolarlo, ¿okay? Entonces, si tú te pones a pensar al final del curso, verás que todo lo que es enfermedad cardiovascular, todo lo que es enfermedad neoplástica, diabetes y ahora inclusive estas autoinmunes, todas tienen un componente multifactorial. Pareciera que el propio ambiente nos quisiera matar. Nosotros lo que hacemos es defendernos. Mira, inclusive está escrito que los perritos y los gatitos también pueden sufrir alergia, ¿no? Pueden buscarlo si quieren. Yo he visto una foto de salen unos perros que los pican la vez, el perro se le pone la trompa así grandotota. Da risa, pero ocurre, ¿ok? Ocurre. Yo tengo un perrito chiquitito antes, que todavía está vivo, por cierto, pero ahora está un poquito más grande, un chihuahua, que lo llevamos a vacunar. Tú sabes que la vacuna tiene albúmina, ¿no? Y eso hay ciertos, uno puede hacer reacción contra eso, ¿no? Entonces el perrito le pusieron la vacuna en la mañana y por la tarde tenía una trompota así grandotota, o sea, hizo una reacción alérgica. Y usted sabe que eso ocurre por la histamina, ¿ok? A los mastocitos de él no le gustó la vacuna, se comenzaron a degranular con violencia y eso generó exceso de vasodilatación, permeabilidad vascular, etc. Entonces, mira, este de acá está expuesto a todas estas cosas de aquí. Todos estos son factores que determinan su sistema inmune o el desarrollo de su sistema inmune. Si alguna de estas cosas falla o se altera, el desarrollo del sistema inmune también puede alterarse. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué cosas del ambiente pueden gatillar una reacción de hipersensibilidad inmediata? Una infección viral, paciente asmático bien controlado, le cae un resfriado y ¡puf! Le desborda el asma, ¿ok? Le gatilla el asma. También una infección bacteriana. Por ejemplo, hay estímulos que no son necesariamente antigénicos. Por ejemplo, un paciente asmático que hace mucho ejercicio o que corre sin querer queriendo, eso puede gatillar el asma. Como le decía, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Esto no debe ocurrir. La teoría es que estos pacientes atópicos tienen mastocitos que son demasiado sensibles, anormalmente sensibles. Y se ha visto, si tú quieres lo lees, porque es muy interesante. Ah, mira, yo tengo unos temas para una charla de otro grupo. Voy a ponerlas a estudiar esto, ¿no? Se estudien esto, la teoría de la, ¿qué se llama? Higiene en países desarrollados. ¿Qué ocurre con eso, no? Nuestro estilo de vida moderno, usted me corrige si me equivoco porque yo no tengo hijos, pero si tuviera un hijo probablemente yo quisiera sobreprotegerlo. No creo, pero cada quien. Yo no puedo hablar hasta que me ocurra. Entonces yo quisiera que mi hijo no se ensuciara, que no estuviera en el piso, que no se enfermara. No sé, digo yo. Ya cuando tengo un hijo les contaré, ¿no? O hija, que prefiero tener una hija. Dios proveerá. Se ha dicho que estas tendencias de sobreprotección lo que hacen es que los niños no desarrollen un sistema inmune fuerte. Entonces esos niños, cuando crecen, son niños muy enfermizos, porque teóricamente desde su niñez no fueron expuestos a mucho antígeno. Y el día de mañana ellos
no reaccionan adecuadamente frente a cosas normales del ambiente. Entonces, eso se llama la hipótesis de la higiene. Teóricamente, entre más tú expongas al niño cuando es chiquitito, lo expones a muchos antígenos, eso fortalece su sistema inmune. Entonces, en los países desarrollados no son tan expuestos y son niños que cuando crece todo le pega, todo los enferma, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Le pega el polvo, el ambiente, el cigarrillo, la infección respiratoria, pelito de mascotas, todo, o sea, tú no lo puedes, un niño de cristal, literalmente. Entonces, eso lo explica la hipótesis de la higiene, ¿no? Qué interesante también. Bien. La alergia ocurre esencialmente en dos fases. En un primer tiempo, que casi que es inmediato, ocurre vasodilatación y ocurre fuga de líquidos por el aumento de la permeabilidad vascular. Al que es alérgico se habrá dado cuenta que, por ejemplo, cuando lo ataca la alergia, por ejemplo, si te pica una abeja, ¡buf! Se te hincha la oreja. Espérate, no estoy equivocada. Eso ocurre por eso, por la fuga vascular de líquidos, ¿ok? Y también porque en ese sitio hay inflamación. Por eso es que hay aumento de volumen y se pone rojo. Al paciente que es asmático, por ejemplo, el músculo eso, ¡puf!, se le contrae. Por eso que el tipo rápidamente comienza con dificultad respiratoria, ¿ok? Después de eso, ocurre una reacción desproporcionada, con exceso de inflamación, exceso de destrucción de tejidos, ¿ok? Llamas más neutrófilos, llamas eosinófilos, y los eosinófilos secretan, por ejemplo, proteína básica mayor y también la proteína eosinofílica catiónica. Eso daña a los helmintos, pero también daña a los epitelios, ¿ok? Entonces, al final del día, la respuesta inicial es una respuesta vasoactiva, ¿ok? Que se puede revertir con medicamentos, por cierto. Pero la respuesta tardía es una respuesta 100% alérgica. Por ejemplo, esto que tienes acá, una piel, un epitelio escamoso, estratificado con queratina, y esto que está aquí son eosinófilos, ¿ok? Son eosinófilos, probablemente es una dermatitis de este tipo atópica, que el problema es que el eosinófilo atrae más inflamación. Entonces, te apuesto que el alergeno ahí se fue hace rato, o el antígeno se fue hace rato, pero los propios eosinófilos llaman más inflamación, secretan citoquinas, secretan mediadores que atraen más neutrófilos, o sea, generan una respuesta inflamatoria desproporcionada. Entonces, por eso es que la terapia con corticoides son eh, hormonas que tienen efectos antiinflamatorios, al final del día sirven para tratar efectivamente el componente inflamatorio de las alergias, ¿ok? Eso es cierto. Bien. Puede haber este efecto tardío, ¿ok? El problema del efecto tardío es que es un poco más delicado. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la respuesta es sistémica. Por ejemplo, un paciente que le inyectan penicilina y es alérgico, eso se le riega por todo el cuerpo. Además está decirle que la activación del sistema inmune va a ser mucho más violenta. Entonces, esta reacción sistémica, por ejemplo, si yo soy alérgico y me pica una avispa en la oreja pluf, se me hincha. Puede que hasta ahí. Pero ponte que el efecto es sistémico y me ataca una marejada de abejas y me pican por todo el cuerpo, entonces ya el efecto es mayor porque la inoculación de veneno es mucho mayor y yo puedo hacer algo que se llama anafilaxis. ¿Okay? La anafilaxis es una respuesta violenta y bien peligrosa frente al antígeno, en donde tú vas a tener prurito, es picazón por degranulación de mediadores, vamos a tener dificultad para respirar porque ¡puf!, la vía aérea se contrae, ¿ok? Eso se llama broncoconstricción y también hay hipersecreción de moco, o sea que es una vía aérea que va a estar contraída y llena de moco, o sea, hay dificultad respiratoria. Los tejidos blandos y la laringe también se dematizan, entonces eso tapa, eso obstruye la vía aérea superior. Eso es lo que es potencialmente fatal. Si a mí no me tratan, yo me voy a vasodilatar tanto, gracias a la histamina, que mi presión va a disminuir. O sea, literalmente yo voy a quedar chocado. ¿Por qué? Porque yo voy a estar hipotenso más esa obstrucción de la vía aérea. ¿Ok? O sea, se llama un shock anafiláctico. Por suerte ya no ocurre, pero de repente se puede morir de eso. Otro ejemplo clásico de eso es que el paciente que es alérgico al maní y se come un maní y le da todo esto. O sea, díganme ustedes, el maní, ¿por qué es malo? O sea, el maní realmente no es malo. Lo que es malo es el sistema inmune. ¿Ok? Bien. Esa es la más larga. ¿Ok? Déjenme hacer algo rapidito y ya seguimos con el resto de la clase. Déjenme un minuto y medio o menos.
Listo, jóvenes, prosigamos con nuestra clase, ¿ok? Oh, prosigamos suena como que tú eres un léxico yo muy diverso. Ajá. Bien, la segunda enfermedad que vamos a estudiar es o segunda clasificación, son las tipo 2, que son la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. ¿Qué ocurre? En ese tipo 2, nuestros anticuerpos se dirigen contra mis propios tejidos, ¿ok? Tejidos que no están haciendo nada malo, pero por alguna razón yo genero anticuerpos, está bien dicho, que me atacan a mí mismo. Bien, una cosa importante es que el anticuerpo no solamente destruye antígenos, ¿ok? Acuérdate que el anticuerpo tiene otras funciones que yo te voy a resumir en esta diapositiva. El anticuerpo también tiene una función de opsonización. Por ejemplo, está la bacteria, el anticuerpo se le pega y la opsoniza. Entonces, la opsonización, esto facilita y mejora el proceso de fagocitosis, por ejemplo, por parte del neutrófilo o por parte del macrófago. ¿Qué ocurre? En la reacción tipo 2 se opsonizan nuestras propias células. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, en las reacciones transfusionales, que por suerte hoy en día eso es raro, gracias al gran control del banco de sangre, pero en un inicio eso ocurría, ¿ok? En las reacciones transfusionales, primero pues usted lo ven en hematología, ¿por qué ocurren? ¿Ok? Es una cosa, una base inmune. Otro ejemplo que ocurre en las anemias hemolíticas, ¿ok? Son esas anemias autoinmunes en la cual tus propios anticuerpos se pegan a los componentes de la superficie del eritrocito. Y otra que ocurre es esta del recién nacido. Es rara también, eso ocurre cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo. Usted sabe que el bebé tiene una parte del padre. Es una parte que teóricamente es reconocida como extraña. Entonces, sus propios anticuerpos destruyen a sus propios eritrocitos. ¿Okay? Eso ocurre cuando el grupo sanguíneo es incompatible, pero para eso se sensibiliza, si lo quieren ver así, con inmunoglobulina. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero eso puede ocurrir. Bien, los anticuerpos también pueden hacer inflamación, ¿ok? Por ejemplo, se pegan el anticuerpo a un antígeno y generan un complejo inmune. Entonces, el problema del complejo inmune es que per se él no hace nada malo, pero eso es como, se forma como una estación que atrae inflamación, ¿ok? Eso es un componente de lo que ocurre más o menos en la glomurulonefritis que discutimos anteriormente. De eso hablamos un poquito más adelante en otra clase, por cierto, para no enredarme yo. Y también es la base de ciertos rechazos a trasplantes. Por ejemplo, el anticuerpo también puede causar disfunción a la función normal de la célula, ¿ok? Es una cosa importante porque el anticuerpo no necesariamente va a destruir, pero causa disfunción. El mejor ejemplo de esto ocurre en la miastenia gravis, ¿ok? La miastenia gravis ya nosotros la estudiamos en el curso anterior, ¿verdad? Porque es otro tema importante, ¿ok? Miastenia gravis versus, se llama otro, Lambert-Eaton, ¿qué se llama así? No. Estoy copiando unos temas importantes porque voy a dar patología en otro curso y tengo que ponerlo a charlas y tengo que ver qué les pongo a dar. Estoy estructurándolo. Bien, ¿qué ocurre en la miastenia? En la miastenia, el paciente tiene anticuerpos que atacan a sus receptores de acetilcolina. Tú sabes que en la unión neuromuscular, o sea, aquí esto que está aquí, tu neurona tiene que hacer exocitosis de vesículas que están llenas de acetilcolina. Entonces, esa acetilcolina se une con receptores a nivel de músculo esquelético. Cuando eso ocurre, ocurre el potencial de acción que usted conoce bien, y eso lo que hace es entonces favorecer la contracción del músculo esquelético. ¿Ok? El anticuerpo aquí se pega y destruye esos receptores. Entonces, tu neurona puede secretar toda la acetilcolina del mundo, pero si los receptores no se abren, no es que no se abran, no están disponibles, es por el gusto, ¿ok? Nunca va a llegar el mensaje. Entonces, el músculo no se va a contraer y eso va a generar debilidad muscular. Entonces, paciente, al principio se le caen los párpados. A los párpados nosotros nos movemos gracias a contracción porque este es músculo esquelético, nada más que se contrae bien rápido. ¿Okay? Entonces puede ser que el paciente tiene debilidad muscular progresiva por ausencia de estimulación por parte de la acetilcolina. Pero reitero, el problema no es la acetilcolina
ni tampoco es la neurona, que es la célula, funciona bien. Y el músculo, que es la otra célula, también funciona bien. Aquí lo que hace el anticuerpo es generar disfunción del mismo mecanismo, ¿ok? No es que destruye la célula como tal, es para que tú veas la diferencia de una y otra, ¿ok? Entonces, aquí está la otra, ¿no? Por ejemplo, la opsonización favorece que se coman tus propias células, ¿ok? Cuando eras comete bacterias, se comen tus propias células. También puede generar complejos antígeno-anticuerpo, que lo que hacen es atraer más inflamación, sobre todo con el complemento. Y esta que es la que altera la disfunción, cuyo mejor ejemplo es la debilidad muscular, ¿no? De la miastenia gravis. También se describe eso en el hipertiroidismo y la enfermedad de Graves. La conocimos en el curso anterior también, por cierto. Esto es lo que ocurre en la miastenia gravis, ¿ok? La neuronita secreta toda la acetilcolina que tú quieras, pero el receptor no va a estar disponible. ¿Por qué? Porque el receptor de acetilcolina está siendo atacado por el anticuerpo, ¿no? El autoanticuerpo. Eso es como si tú llegas a tu casa y no tienes llave. Nunca vas a poder entrar. No es que estás enfermo tú, no es que la casa está alterada, no, el problema es que no tienes la llave, no puedes entrar. Eso es lo que ocurre acá. Acá las células están perfectas, ¿ok? Pero el neurotransmisor, que es la acetilcolina, no llega al sitio porque el receptor está siendo atacado por anticuerpos. Entonces, no va a haber contracción muscular y por eso es que al paciente se le caen los ojos, no se llama ptosis palpebral. Después se le puede ir presionando todos los músculos y puede entonces hacer, el diafragma se le paraliza y no puede respirar. En la enfermedad de Graves, que es la que está acá, ocurre un fenómeno más o menos similar, ¿ok? Hay un ataque contra la tiroides, un ataque autoinmune, que eso lo que hace es que haya una sobreestimulación de la tiroides, ¿ok? Eso lo vimos en el curso anterior de fisiopatología. Hay una sobreestimulación de la tiroides en respuesta a ese ataque y el paciente lo que queda es hipertiroideo por hiperestimulación desde acá arriba. Entonces el paciente te hace ese fenómeno que se llama el exoftalmos, ¿no? O la proptosis. Sobre todo en mujeres que los ojos literalmente se les salen por el exceso de hormona tiroidea. Pacientes delgaditas que están así hyper, ¿no? Entonces eso ocurre producto del ataque autoinmune contra la tiroides. Es otro buen tema, ¿no? Enfermedad de Graves. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se come? Oh, tengo bastantes temas ya. Cool. Entonces, todos estos son ejemplos de enfermedades relacionadas con reacción de hipersensibilidad tipo 2, o sea, me da por anticuerpos. Después traerles con calma, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí las anemias hemolíticas que ocurren porque el anticuerpo, ¡puf!, se pega a la membrana del eritrocito. Tienes, por ejemplo, la miastenia gravis, que el anticuerpo se pega a tu receptor de acetilcolina, ¿ok? Mira aquí la anemia perniciosa que discutimos bastante en el curso anterior. El anticuerpo se une a las células parietales y entonces estas no pueden secretar factor intrínseco. Como no pueden secretar factor intrínseco porque tienen un ataque autoinmune, por eso que se llama gastritis autoinmune, el paciente no puede absorber la vitamina B12 a nivel del intestino delgado. Como no absorbe vitamina B12, te quedas sin materia prima para hacer la eritropoyesis adecuada y eventualmente te va a hacer una anemia. En este caso es la llamada anemia perniciosa, ¿ok? Ya usted la conoce bien. Si no la conoce bien, lo exhorto a que se lea algo de eso. Bien, vamos a saltar a otro tipo de reacción por hipersensibilidad, que es la tipo 3, ¿ok? La tipo 3 es la que ocurre por tema de complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué ocurre? Llegó un estímulo, en este caso un antígeno, desencadenó una reacción inmune y de esa reacción inmune se genera un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué ocurre? Hay ciertos sitios que esos complejos antígeno-anticuerpo le gustan. Esos sitios por lo general son el riñón, las articulaciones y los vasos pequeños. O sea, son sitios de depósito de complejos de antígeno-anticuerpo. ¿Qué ocurre? Ese complejo per se no es el que hace el daño. Lo que ocurre es que ese complejo activa y llama más inflamación. Entonces, en ese sitio llega entonces complemento activado y
también llega inflamación aguda. Bien, esos antígenos que estimularon esta reacción pueden ser tanto de afuera, o sea, exógenos, como propios antígenos míos. Por ejemplo, esto acá es una piel y tú ves los vasitos cómo están de inflamados. Entonces, tú ves aquí inflamación aguda con neutrófilos y también ves inflamación crónica. Y tú ves que al vasito lo rodea un borde bien rosadito, bien eosinofílico. Se llama necrosis fibrinoide. Entonces, esto que tú ves aquí es la clásica vasculitis. ¿Ok? Como les dije, a los complejos inmunes les gustan los vasitos. Entonces, este paciente estuvo expuesto ya sea a un antígeno, ya sea exógeno o endógeno, se formó un complejo antígeno-anticuerpo y eso se depositó en estos vasitos. Entonces, al depositarse en esos vasitos, eso atrajo una subestación que atrae inflamación. Entonces, por eso que en este sitio tú ves que esto está bien inflamado, lleno de inflamación aguda, crónica, y también ese proceso se complementa, voy a hacer una redundancia, con el complemento, ¿ok? Complemento también prolonga y hasta cierto punto perpetúa esa inflamación. O sea, los vasitos no tienen nada que ver ahí, pero al complejo inmune le gusta depositarse ahí. Esa es otra razón, por ejemplo, por lo que ocurre en la glomerulonefritis. ¿Qué ocurre? La glomerulonefritis esta puede ser estreptocócica, tiene que ver con reacción tipo 2 y tipo 3, ¿ok? Entonces, como les dije, ¿no? El estreptococo llegó, lo eliminaron, pero quedó sus partículas antigénicas por ahí. Tus anticuerpos se sintetizaron y ¡pluf! Se generó un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, eso se va a un lugar que le gusta. Bueno, en el caso del estreptococo o del antígeno estreptococo, le gusta el riñón. Entonces se va en el riñón y en el riñón causa daño, ¿ok? Y ese daño que causa en el riñón genera todas esas manifestaciones que no tienen nada que ver con estreptococo, que forma lo que se llama el famoso síndrome nefrótico. Otro tema interesante. Síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Porque el estreptococo por lo general te causa faringitis, así con exudado, etcétera, todo fiebre. Pero ¿qué tiene que ver las manifestaciones renales? ¿Ok? Vienen por motivo del depósito de complejos inmunes a nivel renal. Y otro tejido que le gusta a esos complejos es la articulación. Por eso es que el paciente inmune, mucha artritis, eso le gusta esas áreas. Bien, esto se comenzó a descubrir, por ejemplo, con las enfermedades del suero, ¿ok? Que son las enfermedades prototipo de cómo se genera esto. ¿Qué ocurre? Hace mucho tiempo, como parte de la historia de la medicina, gran parte, por ejemplo, de las vacunas o de las terapias se usaban con material biológico de animales, ¿ok? Como por ejemplo, cuando usted lee la historia de cómo se descubrió la varicela, que tiene que ver con las vaquitas, ¿no? O sea, pues se llama vacunas. Sí, algo tiene la vaquita que la hace inmune a la varicela. Hasta ahí estamos bien. Sí, me la administras, no me da varicela, pero mi cuerpo reacciona versus ese suero extraño de un animal. ¿Ok? Entonces, al yo reaccionar con ese suero, se genera la clásica enfermedad por hipersensibilidad por complejo inmune, porque yo genero anticuerpos versus ese suero extraño o ese suero foráneo. ¿Verdad? Que inclusive antes se administraba el suero de caballo para la difteria. Si te causa curiosidad, puedes buscarlo. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día, gracias a los protocolos de calidad, esos sueros han sido sensibilizados de manera que tú no reaccionas contra ellos. Pero obviamente en un principio eso no se sabía, ¿ok? Entonces, son el prototipo de este tipo de enfermedades por complejo inmunes. Entonces, eso también forma la base de por qué ocurre también cierto rechazo a trasplantes, ¿ok? Menos que usted lo verá con más calma en su clase de inmunos. Entonces, ves que acá se genera una reacción en la cual el anticuerpo se pega al antígeno. Entonces, el problema es que ese complejo se pega a los órganos que les gustan. En este caso, esto es un vaso, ¿no? A él le gustan los vasos. Entonces, en ese vaso, él va a generar inflamación aguda, ¿ok? Inflamación aguda, con neutrófilos, con macrófagos, trae complemento y eso genera una inflamación bien potente, bien violenta, que genera daño vascular, genera efecto protrombótico, todo lo que nosotros
hemos discutido hasta este punto del curso. ¿Ok? Eso es por culpa del complejo inmune. Como le dije, el complejo inmune como tal no es el que genera el daño per se, sino es la atracción a ese exceso de inflamación, sobre todo aguda. Dame un segundito. No, esto se va Liliana. ¿Cómo se genera ese complejo inmune? ¿Ok? O la enfermedad, ¿cómo genera daño? Esencialmente por 3 pasos. Primero tiene que formarse el complejo, o sea, tiene que aparecer un antígeno que estimule este proceso. ¿Okay? El antígeno puede venir, ya te dije, de afuera o puede ser un antígeno propio, un autoantígeno. Eventualmente se formó el complejo antígeno-anticuerpo y entonces eso viaja por la sangre y en la sangre viaja a la estructura que le gusta. Ya le dije, le gusta vasitos, le gusta glomérulos del riñón y también le gusta articulaciones. Entonces se deposita ahí y ahí se genera como una estación de inflamación. Entonces él comienza a traer complementos, leucocitos, neutrófilos. Y una cosa interesante de esto es como él atrae tanto complemento, el complemento se gasta, ¿ok? Entonces, una forma de monitorizar una enfermedad que se sospeche que es tipo 3 es medir los niveles de complemento. Estas enfermedades consumen complemento. Entonces, eso te orienta a lo que el paciente tiene una enfermedad tipo 3. El consumo de complementos es bien útil en esto. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que son mediadas por complejo antígeno-anticuerpo? El lupus es el ejemplo clásico. También la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ok? Ya se la hablamos un poquito. Son las más que tú verás también, las más comunes. Bien. Y finalmente veremos las tipo 4, que son las que son mediadas por células, ¿ok? Entonces, en esta enfermedad te atacan tus propios, sobre todo, linfocitos T, ya sea linfocitos T productores de citoquinas, como los helper, los CD4, o daño directo por citotoxicidad, que es por los CD8. Es importante porque el estudio de estas enfermedades tipo 4 ha ayudado a entender cómo ocurre la enfermedad autoinmune y por qué ocurre la inflamación crónica. Y al entender la base molecular y celular de esto, se puede entonces generar una potencial terapia. De hecho, eso se hace, ¿no? Al estudiar cómo ocurre todo lo que ya habla, ¿no? La presentación de antígeno por la dendrítica, al T, después al B, la producción de anticuerpos. O sea, entender todos estos pasos es lo que nos ayuda a desarrollar las terapias antiinflamatorias. Bien. Usted sabe que el CD4 es uno que atrae inflamación. O sea, el tipo secreta citoquinas, esas citoquinas atraen mucha inflamación, que es una inflamación que se caracteriza por ser bien destructiva y bien prolongada. Característico de la inflamación crónica. Claro, eso demora y por eso es que también se le llama hipersensibilidad tipo retardada, ¿ok? Porque a diferencia de la tipo 1, que es inmediata, esta demora más. Pero además está decirle que el efecto es más destructivo. Esta, la media, el linfocito TCD4, sobre todo el TH1, que es el proinflamatorio, porque recuerda que el TH1 activa a los macrófagos, ¿ok? Pero los activa por la vía clásica, o sea, el M1, que es el fagocitador, o sea, el proinflamatorio. Y también activa a los TH17, que recuerde que les dije que estos son los linfocitos que participan en inflamación aguda, porque reclutan sobre todo neutrófilos. Bien, ¿cuáles son ejemplos de estas enfermedades por hipersensibilidad tipo 4? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? A mí me parece porque el libro habla de estas cosas como si esto no ocurriera. Lo que pasa es que el libro es gringo, pero en nuestro entorno esto es súper común. De todo lo que estamos hablando aquí, yo estoy seguro que todos estamos vacunados con la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Bien, quizás esto hablamos en un momento, ¿no? Que es la prueba de la PPD, que a ti te pullan con un derivado del micobacteria, ¿no? Se llama PPD porque se llama derivado de proteína purificada, Protein Purified Derivate, ¿no? Porque se llama prueba de PPD. Entonces, a ti chips, te inyectan eso y si tú tuviste expuesto a tuberculosis en algún momento, al volverte a exponer,
eso genera una respuesta de memoria, ¿ok? Esa respuesta de memoria está sobre todo dada por linfocitos TCD4. Bien, ¿por qué no aplica esto en nuestro medio? Porque nosotros todos estamos sensibilizados contra tuberculosis. Cuando estamos chiquititos a todo chucutu, nos pusieron esa vacuna que, por cierto, la mía está horrible porque yo soy un poco mayor que ustedes. Miren, es grandotota y yo me la rascaba, pero quizás ustedes no tienen cicatriz. O sea, eso también se ha mejorado. Entonces, todos estamos expuestos frente a esa tuberculosis. O sea, todos tenemos una respuesta inmune bien desarrollada. Acuérdense que aquí eso es perfectamente endémico. Entonces, si te hacen esa prueba, ¡puf!, vas a hacer un bolonchón. ¿Ok? Probablemente cuando les toque trabajar en el entorno hospitalario, van a estar todavía más sensibilizados y van a hacer una bola todavía más grande. Eso ocurre porque a tus linfocitos TCD4 no les gustan esos antígenos de tuberculosis. O sea, ellos van y se acuerdan de él por la memoria y ¡boom!, tratan de atacar a ese antígeno. Eso es normal acá, pero de repente para los gringos, que la tuberculosis ya no existe prácticamente, cuando tú haces esta cosa, tú dices, chuleta, un arma biológica en potencia, ¿ok? Es el mejor ejemplo de esta hipersensibilidad mediada por CD4. Otro buen ejemplo es la inflamación granulomatosa, ¿ok? La inflamación granulomatosa, hay daño por células. En este caso, ¿cuáles son las células que dañan en exceso? Son los macrófagos, ¿ok? Los macrófagos se pasan. Los macrófagos actúan con demasiada violencia contra la tuberculosis. Al final, la tuberculosis está ahí parqueando normal y el macrófago tira bombas nucleares contra ellas. Hace esos granulomas, que esos granulomas activan y sobreactivan linfocitos y se genera una inflamación desproporcionada, prolongada, debilitante y destructiva, ¿ok? Que es la famosa inflamación crónica granulomatosa, que es otro ejemplo de por qué ocurre, o sea, de una hipersensibilidad por células, ¿ok? O sea, es desproporcionada. Y la otra que es un poquito más curiosa es esta de por contacto, que es por la piel, ¿no? Que es por esta cuenta que se llama el uroshiol. Yo no lo conocía leyendo el libro, que es un antígeno de las plantitas de las hiedras venenosas. ¿Qué ocurre? Supuestamente dice que el uroshiol agarra tus propias proteínas y como que las modifica. Entonces, al modificarlas, tus linfocitos T las reconocen como extrañas. Y entonces tu linfocito T va a atacar a tus propias células, ¿no? Curioso cómo ocurre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que se ve aquí en este esquema. El uroshiol, que es una cosa perfectamente normal de esa plantita, Poison ivy, que es la hiedra venenosa, agarra tus propias células. Tú tienes paciente hoy, ¿eh? Hoy yo tengo que hacer universidad, qué pereza. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy al hospital ahora, hago lo que tengo que hacer, y yo cuando me voy yo como por fuera. Entonces, qué sé yo, no, como la otra vez, no, voy a tratar de no tan tarde, antes de las 6. Yo como por fuera. Dale, dale. ¿Cómo quedó la baby amarilla? Va brava, indignada. ¿Está durmiendo? ¿Comió? No. Bueno, comerá. Comerá porque no se va a morir de hambre. Tengo que dejarla separada. Segura. No quiero represar después si pasa algo malo. Yo voy a hacer lo posible, ¿eh? No prometo nada. Dale, pues. Deme un segundo mientras me despido de Eliana para seguir con la clase de ustedes. Sorry.
Listo, muchachos, perdón que estaba no antes que se fuera. Entonces, les dije yo que el uroshiol, mira, parece una tontería, pero tengo que decirlo porque en verdad cuando lo leí como que esto es, quizás le interesa a los pelados. A mí me interesó, así que puede que le interese a ellos. El uroshiol per se no es nada malo, ¿ok? Bueno, repito, son antígenos del ambiente que no deberían afectarnos, pero resulta que sí. Entonces, ese uroshiol supuestamente altera las proteínas de nuestras propias células y eso hace que nuestro cuerpo las reconozca como extrañas. Entonces aquí está la plantita tiró el uroshiol, que es el antígeno, se le pegó entonces a tu epitelio ponte, entonces esa partícula antigénica fue reconocida por tu dendrítica, por tu célula presentadora de antígeno, se la presentó a un linfocito T y entonces él se diferenció en un TH1. Entonces el TH1 es el linfocito T proinflamatorio. Él atrae macrófagos, neutrófilos y a ti se genera una inflamación aguda contra tu propio epitelio. Porque ahora por culpa del uroshiol, tu propio epitelio es reconocido como extraño. Ese es un ejemplo de una hipersensibilidad mediada por células. Me parece interesante a mí, ¿no? Teóricamente, eso es lo que también hacen ciertos medicamentos. Los medicamentos alteran tus propias proteínas y entonces hay inflamación contra tus propios tejidos. Mira, esto que tenemos acá supuestamente es el análisis histopatológico si tomáramos una muestra de esta piel indurada. ¿Okay? ¿Por qué se forma este abón o este huevito que ves aquí en la piel? Porque hay una reacción inflamatoria que fue estimulada por la PPD. Entonces, ponte que este pendiente es una biopsia y tú lo que ves aquí es inflamación perivascular. ¿Okay? Entonces, a este paciente le hicieron un inmuno para linfocitos T CD4 y ves que los chocolatitos son los CD4 positivos. Quiere decir que esta es una reacción inflamatoria mediada por CD4. Eso es lo que quiere decir esta imagen. Bien. Enfermedades, ejemplo de enfermedad mediada por células, en este caso T, tiene la artritis reumatoide, tiene la esclerosis múltiple, tiene la diabetes tipo 1, que esta es interesante porque es la diabetes tipo autoinmune. Vamos a ponerle esta acá también, diabetes tipo 1. No sé, yo nada más se lo menciono, ¿no? Pero yo aspiro a que ustedes se revisen esos cuadritos porque puede que algo venga de esto. Por ejemplo, le pongo, ¿cuál es el mecanismo de hipersensibilidad de la diabetes tipo 1? Ya usted sabe que es mediado por células, ¿ok? Eso es lo que aspiro, ¿no? Sin irnos tanto al tema de medicina, que yo sé que no es afín para sus objetivos. Eso es lo que ocurre con respecto a el CD4. El CD8 también puede mediar destrucción por células. Digo, es el citotóxico. Es su trabajo. ¿Qué ocurre? Cuando normalmente el CD8 destruye células que son o infectadas por virus o que son células en proceso de convertirse en malignas, ¿ok? Eso es perfectamente normal. De hecho, eso es bueno para nosotros. ¿Qué ocurre? Puede que a las células se le peguen antígenos que hagan una reacción anormal, una reacción demasiado potente. Eso es lo que ocurre en la diabetes tipo 1. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, a las células beta de lote de Langerhans son reconocidas como extrañas. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? La cosa es que son reconocidas como extrañas y entonces tu CD8 reconoce que son enemigas, ¿ok? Y entonces comienzan a destruir esos islotes de Langerhans. Entonces, por eso es que el paciente progresivamente va perdiendo islotes de Langerhans, células beta, hasta que eventualmente queda con células beta. O sea, el paciente no va a poder producir insulina. El paciente, por eso es que el paciente queda inevitablemente diabético, ¿ok? Claro, es mucho más que hablar de esto, pero es para que usted conozca más o menos el contexto. Usted sabe que normalmente nuestros CD8 destruyen células que son infectadas por virus, ¿ok? El problema es que cuando ellos están atacando, puede que ese ataque destruya tejidos no involucrados. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las hepatitis virales. Bueno, esto que ataca un hígado, ya usted lo conoce bien, y usted ve acá toda esta inflamación es mediada por CD8, porque los CD8 fueron a llamar, entonces, fueron llamados a matar a las células infectadas por virus, pero en su intento de destruirlas, destruyen también hepatocitos no involucrados. Por suerte, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración, siempre y cuando le quites
el agente ofensor. ¿Ok? Entonces, eso fue con respecto a la introducción de cómo ocurren las reacciones por hipersensibilidad. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las enfermedades autoinmunes como tal. Ya hemos hablado que es la autoinmunidad. ¿Por qué ocurre? Una cosa importante es que la autoinmunidad es sistémica. Le pega mucho al tejido conectivo y por eso es que tú escucharás hablar que le llaman también enfermedad del tejido conectivo. Eso es cierto. Sabemos que ocurren en personas que tienen algún tipo de deficiencia o defecto en la tolerancia. Recuerda que la tolerancia son los procesos que se dan para que tu propia inmunidad no reaccione contra tus propios tejidos. O sea que una reacción autoinmune se da por culpa o debido a un fallo en la tolerancia. Todas estas que están aquí son enfermedades autoinmunes, ¿no? Anemias hemolíticas, la gastritis autoinmune que ocurre con la anemia perniciosa, la miastenia gravis, un cuadro bien útil, ¿no? Porque te dice el tipo de reacción que la genera. Bien. Vamos un poquito a los mecanismos básicos de la autoinmunidad. Como les dije, se vence la tolerancia. O sea, la tolerancia, el freno ese, ¡puf!, se rompe. ¿Qué predispone a eso? Bueno, pues un paciente con una predisposición genética, ¿ok? Tiene genes HLA que predisponen a que la tolerancia sea deficiente o que al sistema inmune sea hiperactivo, ¿ok? También puedes tener, por ejemplo, factores ambientales que desencadenen autoinmunidad. Siempre son, por general, microbios, ¿no? Microbios que desencadenen o gatillen una respuesta inflamatoria desproporcionada. También puedes tener otros antígenos no microbianos, como por ejemplo la radiación ultravioleta. ¿Qué ocurre? La radiación ultravioleta daña los núcleos de las células, ¿ok? Y eso expone los antígenos nucleares y eso dispara una reacción autoinmune, sobre todo en el lupus. Entonces, es un factor ambiental que no necesariamente es un microbio. Bien. La primera enfermedad autoinmune que vamos a hablar es el lupus, ¿no? El lupus es bien famoso porque es una enfermedad que es bien triste porque la sufre. O sea, el problema con el lupus es que el lupus produce mucho daño, ¿ok? O sea, y ataca a muchos órganos. Es una enfermedad, como dice la definición de crónica, una enfermedad muy debilitante. O sea, una enfermedad que provoca mucha discapacidad al paciente que la sufre. Que por son mujeres, ¿ok? A los hombres que da lupus le va mucho peor. Casi que es sentencia de muerte. Casi, casi. Entonces, en el lupus se generan muchos anticuerpos, sobre todo estos ANA, que son los anticuerpos antinucleares. Y el daño aquí está medido por depósito de complejos inmunes. ¿Okay? Se generan antígenos que por lo general tienen que ver, como les dije, con este tema de la radiación ultravioleta. Entonces, tus propias células son reconocidas como extrañas. En ese sentido, si lo lees, verás que un gatillante para el lupus es la exposición a la luz solar. Entonces, estos autoanticuerpos se pegan a tus propias células, a tus propios núcleos, a tus óseos nucleicos, a tus propios eritrocitos y a tus propias proteínas. Y entonces, al pegarse ahí, destruyen tus propios elementos del cuerpo. El lupus, al igual que en las otras enfermedades autoinmunes, es más común verlas en mujeres, sobre todo jóvenes, ¿ok? Puede ocurrir en otros grupos etarios, pero eso es lo más común. El lupus le pega sobre todo a los riñones. El paciente con lupus hace mucho daño renal, que después se convierte en crónico, hace lesiones cutáneas en la cara, que de hecho se llama lupus. Lupus es de lobo, porque el que la describió supuestamente dice que eso parece una mordida de un lobo en la cara. Las lesiones que tiene el paciente se llaman eritema malar. El lupus también le pega a la artritis y el lupus también te genera manifestaciones en la sangre, ¿ok? Entonces el paciente va a tener ya sea anemia, leucopenia, trombocitopenia o 2 de 3 o 3 de 3, porque le pega a los componentes de la sangre. Todo eso ocurre porque en el lupus la tolerancia es superada y se generan demasiados antígenos nucleares que a su vez generan autoanticuerpos. Eso ocurre porque tienes un paciente que tiene susceptibilidad genética y que también se expone a componentes del ambiente. Repito, como la radiación ultravioleta. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cómo tú evitas la exposición a la radiación ultravioleta? Es imposible, ¿ok? Entonces, cada vez que el paciente se expone a esa radiación ultravioleta, o sea, a la luz solar, sus células sufren daño, sus núcleos sufren daño
y al sufrir daño se convierten en autoantígenos que generan más ANA, más anticuerpos antinucleares que prolongan y literalmente perpetúan el daño. Ustedes miran todo lo que se afecta en el lupus, ¿ok? Afecta riñón, afecta pulmones, hace mucha serositis, afecta la sangre, el paciente puede tener alteraciones hematológicas, o sea, afecta la piel, o sea, afecta casi todo, articulaciones, o sea, es una enfermedad terrible, ¿ok? Terrible, terrible, terrible. Se lo pongo así porque es importante, por ejemplo, en el lupus detectar los ANA, los anticuerpos antinucleares. Para eso es importante el laboratorio. O sea, si yo lo sospecho, es importante al paciente hacerle un VH, ¿ok? Hacer un hemograma. Si yo sospecho que tiene daño renal, es importante hacerle prueba de función renal, una creatinina, nitrógeno de urea. O sea, son cosas importantes para que el diagnóstico requiere estudio de laboratorio, requiere. Entonces, aquí se resumen las manifestaciones clínicas, pero como ustedes son gente de laboratorio, verás aquí los criterios de laboratorio. Por ejemplo, va a tener aumento de anticuerpos, sobre todo antinucleares, ¿no? Los ANA. También puedes tener estos anti-SM, que son antimúsculo liso. También puedes tener antifosfolípidos. Y como una enfermedad autoinmune, puedes tener consumo de complementos. O sea, esas son cositas interesantes que tú encuentras en el paciente con lupus. No es que encuentres, puedes encontrarlas. Por eso que son muchos criterios. A veces encuentras algunos, a veces no todos. Ojalá siempre encontraras todos y hacer más fácil el diagnóstico, pero no siempre eso ocurre así. Como esto, el paciente también puede hacerte una anemia hemolítica, ¿ok? Paciente con una anemia que no tenía antes, bueno, piensa en algo hemolítico, ¿ok? Piensa en algo autoinmune, perdón. Y también puede tener leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. Entonces se revisan sobre todo los criterios de laboratorio para diagnóstico del lupus. Bien. El lupus le pega al riñón. Entonces todos esos complejos inmunes se depositan en el riñón, generan inflamación en el riñón y generan daño. Por ejemplo, hay este depósito de fibrina, hay este exceso de inflamación. Hoy no voy a hablar en detalle de eso porque eso lo vamos en la clase de renal un poquito. Provoca engrosamiento de la membrana basal. Después se les con calma la leyenda. Esta imagen se la trae más que todo para que usted conozca hoy que el método de elección para detectar autoinmunidad a nivel del riñón es esto. Esto verdecito que tú ves aquí se llama la inmunofluorescencia. ¿Okay? Cuando tú sospechas daño autoinmune, la inmunofluorescencia te ayuda a ti a detectar presencia de anticuerpos en el tejido en cuestión que tú estés estudiando. Carajo, no me estés mordiendo. Entonces, si tienes sospecha de que hay autoinmunidad, tú le haces al paciente inmunofluorescencia y si te marca así verdecito, tú demuestras objetivamente que hay autoinmunidad y eso te ayuda a hacer el diagnóstico. También se le pueden al paciente hacer daño al nivel de la piel, ¿no? Entonces, tú tienes hallazgos morfológicos que te orientan, pero realmente el gol estándar está dado por la inmunofluorescencia. Al detectar, por ejemplo, esto aquí es una IgG, ¿ok? Por inmunofluorescencia, al detectar depósitos de cuerpos IgG, tú determinas que aquí hay daño autoinmune. O sea que estos morfológicos acá, esta inflamación y esta degeneración macular fue producto de este daño, de este depósito de IgG. ¿Okay? Eso se demuestra gracias a la inmunofluorescencia. O sea que si yo le pregunto el día de mañana cuál es el estudio de elección para detectar posibles depósitos de anticuerpos autoinmunes, la respuesta es la inmunofluorescencia. Eso lo hace el tecnólogo médico que le gusta esa parte de la inmunología y también de la inmunohistoquímica. Realmente eso es histología como tal. Eso lo hacen ustedes, realmente. Yo lo interpreto como patólogo, pero estas pruebas las hacen ustedes. ¿Okay? Otra enfermedad famosa dentro de las autoinmunes es este famoso síndrome de Sjögren. ¿Okay? Es autoinmune y se caracteriza porque le pega a las glándulas. ¿Okay? Le pega, por ejemplo, a las glándulas lacrimales, el paciente va a tener los ojos secos y también le pega a las glándulas salivares. El paciente va a tener la boca seca. El término médico para eso se llama la serostomía. O sea, el sistema inmune le pega a esas glándulas. Se da sobre todo mediado por linfocitos T. Linfocitos T les gusta esas glándulas en esta enfermedad, le pegan y generan inflamación de esas glándulas. Esa inflamación con el tiempo, como es sostenida, genera daño, reparación, hasta el punto que fibrosa la glándula y la glándula pierde función. Por eso es que el paciente no secreta
y tiene la boca seca y los ojos secos. Lo que está acá es, una glándula inflamadota, ¿no? Inflamada producto de esa autoinmunidad del síndrome de Sjögren. Bien. Otra que quizá usted conocerá, por cierto, este curso tampoco es para que usted sea médico, también es para que usted enriquezca su vocabulario, ¿ok? Ya que usted va a pertenecer al ambiente médico, ¿no? O sea, ni yo veo esto, por cierto, pero tú tienes que conocer el lenguaje, tienes que conocer la nomenclatura de cómo se habla dentro de un hospital. Supone que ustedes están aspirando a ese ambiente, ¿no? Entonces, usted tiene que comprender los conceptos, los términos. Acá, Champi, tú me estás mordiendo y eso a mí no me está gustando, así que te voy a sacar al balcón. Pórtate bien, por Dios. Bien, eso no funcionó. Esta esclerodermia, ¿ok? También es autoinmune. ¿Qué ocurre en la esclerodermia? Hay daño autoinmune con reparación, daño autoinmune con reparación, que al final lo que hace es fibrosar, los órganos afectados. El ejemplo clásico es la piel de las manos, ¿ok? La piel de las manos se inflama tanto que con el tiempo queda en la mano que parece una lija, una piel súper gruesa. Es un hallazgo clásico de la esclerodermia, ¿ok? No quiere decir que manos gruesas con piel gruesa sea esclerodermia, pero orienta hacia eso. ¿Cómo tú lo demuestras? Demostrando que hay autoinmunidad, porque eso se produce producto de autoanticuerpos. Así como se fibrosa la piel de las manos, se fibrosan otras estructuras del cuerpo. ¿Ok? Entonces, hay constante inflamación porque los linfocitos T activan fibroblastos. Entonces, este es otro ejemplo de enfermedad autoinmune. ¿No? Tú ves acá, por ejemplo, esta piel, cómo está de grueso el depósito de colágeno de la dermis, y vas a ver también que hay inflamación que acompaña las estructuras anexiales y perivasculares, o mejor dicho, los vasos. Bien. Hay otras que después estudiaremos que son, por ejemplo, la artritis reumatoide. Hay otras, estas enfermedades que afectan el músculo y estas que son asociadas a IG4. Eso después lo estudiaremos con calma. Esta diapositiva, más que para leerla, se la trae para que usted vea, por ejemplo, en cada autoinmune, qué autoanticuerpo tú vas a encontrar. Por ejemplo, en el lupus, tú vas a encontrar estos ANA, ¿no? Multiple Nuclear Antigens, estos ANA. Por ejemplo, en el Sjögren, tú encuentras estos anti-RO y anti-LA. Y por ejemplo, en la artritis reumatoide, tú encuentras estos anti-CCP, estos Cyclic Citrullinated Peptides, ¿no? Para que veas qué enfermedad autoinmune produce qué tipo de autoanticuerpo, ¿no? Interesante también esto, sobre todo por usted, el tema de laboratorio. Por ejemplo, ustedes mañana te mandan a medir ANA. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy mandando un ANA? Bueno, ya sabes que es porque están estudiando al paciente por una potencial enfermedad autoinmune. Si es ANA, tú sabes que probablemente sea lupus. Por ejemplo, si mandan un anti-RO y un anti-LA, tú sabes que probablemente están estudiando al paciente por síndrome de Sjögren. O sea, ya tienes una idea más o menos. Con respecto al trasplante, solamente para mencionarlos, usted sabe que cuando tú pones un trasplante a un paciente, le estás poniendo un órgano que no le pertenece. Entonces, tu sistema inmune puede rechazar a ese órgano. De hecho, es lo que normalmente ocurre. ¿Por qué? Porque se reconocen las proteínas HLA como extrañas. Hay varios tipos de rechazo, ¿no? Agudos, crónicos. El punto es que al final del día, eso genera una respuesta contra ese trasplante. Entonces, al final del día, ¿cuál es la solución? Aparte de encontrar un donante que sea compatible, el tratamiento es inmunosupresión. O sea, hay que atenuar el sistema inmune de ese paciente para que él no ataque ese órgano trasplantado. ¿Okay? Todo eso se hace. Para que tengan una idea más o menos, ¿no? Claro, esto no es fácil. Eso requiere bastante seguimiento y a veces fracasa, ¿no? Si fuera fácil, pues la gente, los trasplantes serían facilitos de hacer. Con la médula ósea quizás pasa un efecto difícil de decir, un efecto algo diferente porque hay distintos tipos de trasplantes. ¿Okay? Pero bueno, yo no voy a entrar en eso porque esos ya son otros temas. Pero es para que usted sepa que la base del rechazo del trasplante es una base autoinmune. Entonces, estas enfermedades que vimos son enfermedades por exceso de inmunidad. Ahora vamos a estudiar las enfermedades que ocurren por ausencia de inmunidad. O, mejor dicho,
Las enfermedades por inmunodeficiencia. Yo me un poquito de agua y ya regreso con ustedes. ¿Qué anda, Shanti? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Que te veo ahí como con ganas de atacar. Por suerte son raras estas enfermedades por inmunodeficiencia, pero se las traje aquí para que usted las conozca. Bien. De más está decirle que en la inmunodeficiencia tus defensas están nulas, ¿ok? Es como un juego de fútbol sin portero. Te van a golear, ¿ok? Entonces, si tú tienes una inmunodeficiencia, te van a golear. Todas las bacterias que lleguen van a hacer fiesta contigo. Bacterias y microbios. Teóricamente, un individuo inmunodeficiente no debería existir. Por eso llaman que son accidentes de la naturaleza. Pero curiosamente, estos individuos con estas inmunodeficiencias de nacimiento han ayudado a estudiar el sistema inmune. Entonces son enfermedades raras, ¿no? Son genéticas en las cuales puede estar afectada la inmunidad innata, la humoral o la adaptativa. Por lo general se ven en niños. ¿Por qué? Porque el niño es un niño que te hace mucha infección. O sea, infección a repetición. Eso no es normal. Aparte de predisponerte a infecciones, la inmunodeficiencia también te puede predisponer a cáncer. ¿Por qué? Porque los cánceres, un componente del cáncer, como veremos el viernes, es la vigilancia inmune. Si no hay vigilancia inmune, la célula del cáncer hace lo que le da la gana, ¿ok? Entonces, la primera que vamos a ver, que es superará, por cierto, es este síndrome de inmunodeficiencia severa combinada. ¿Qué ocurre? En este síndrome, los linfocitos, tanto T como B, van a tener un desarrollo inadecuado. Por lo tanto, el paciente va a tener una deficiencia tanto humoral como mediada por células. O sea, está jodido por donde lo veas. Sin linfocitos T ni B, no hay inmunidad. Por eso es que en el pasado se llamaban estos famosos niños de burbuja, porque tú lo expones al antígeno, al ambiente que te guste y va a acabar con él. Entonces, una forma de verlo, estos niños son presas de microorganismos que normalmente no hacen ni cosquillas. Por ejemplo, las cándidas, que son hongos que normalmente son hasta flora normal de la boca. Bueno, tú los controlas gracias a tus otras bacterias, pero en estos niños hacen candidiasis, ¿no? Oral, que eso es anormal. Ocurre porque hay una mutación en esta ADA, que es la adenosina de aminasa o adenosina de aminasa. Entonces, estos niños no tienen inmunidad, no tienen defensas. Entonces, son presas de todos estos bichos. Cándidas, que normalmente no hacen mucho daño, neumocistis, Hirobeshi, antes llamado Carini, que también es común en los pacientes con SIDA, hace sobre todo neumonías, citomegalovirus, que son comensales, pero cuando hay inmunidad, los tipos hacen lo que le da la gana. Y mire tú, inclusive bacterias de la flora normal. Tú tienes ahí que reponerle la inmunidad. ¿Cómo lo haces? Trasplantándole la médula ósea con precursores que sí sean competentes. Si no, se van a morir tempranito. Otra que también es rara es la gamma globulinemia ligada al X. ¿Por qué es interesante? Porque en esta lo que ocurre es que hay un fallo en los precursores de linfocitos B. Si hay fallo en el precursor, tú no vas a poder generar una célula plasmática, y si tú no generas una célula plasmática, no vas a poder generar anticuerpos. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? El paciente no genera anticuerpos, no tiene células plasmáticas. Entonces, sin anticuerpos, el paciente va a ser víctima de toda esta bacteria que tú ves aquí, sobre todo respiratorias. ¿Por qué? Porque son bacterias que se destruyen gracias a la opsonización. Sin anticuerpos no hay opsonización, sobre todo los hemófilos que son encapsulados, y entonces no vas a tener cómo matarlo, ¿ok? Entonces, pues rara por cierto, pero se maneja con inmunoglobulina, ¿no? Con reemplazo. Bien. Esta otra que es el síndrome de George, perdón, que es la hipoplasia del timo. Tiene otros componentes, pero con esta clase lo importante es el componente del timo. Como les dije, el timo es la escuelita del linfocito T. Sin timo no vas a tener linfocitos T competentes. Sin linfocitos T competentes, de más está decirte qué es lo que va a pasar. ¿Ok? No vas a tener presentación adecuada de antígenos. No vas a tener una respuesta inmune mediada por células adecuadas. ¿Ok? Curioso es que en el de George, los linfocitos B y anticuerpos sí están competentes. Pero te digo, ¿no? Sin linfocitos T, toda la cadena de presentación de antígenos se va a ver afectada. ¿Ok? Entonces, eso también ocurre. Bien.
Y finalmente, obviamente, hay que hablar del SIDA, ¿ok? El SIDA es la enfermedad autoinmune por excelencia que sí existe hoy en día. Yo soy experto en SIDA, ¿ok? Solo estoy dispuesto a darles ciertas generalidades que me imagino que usted complementará con sus otras clases con profesores que sí tienen más que ver con este tema. Yo les voy a dar el SIDA desde el punto de vista de patología. Bien, obviamente hay que decir generalidades. Usted sabe que el SIDA es causado por el HIV, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana. Que al final del día, el SIDA le pega a los CD4 y te destruye todas tus defensas, las acaba. Producto de eso, tú o el paciente va a ser víctima de infecciones que normalmente no te deben hacer daño. O sea, por ejemplo, a mí, una cándida no me hace nada, un neumocisto no me hace nada, un histoplasma no me hace nada, pero a un paciente con SIDA sí. Por eso se llaman infecciones oportunistas, porque solamente se aprovechan del inmunodeficiente. Y también el paciente con SIDA está predispuesto a hacer cánceres producto de su enfermedad de base, ¿ok? Porque no tiene vigilancia inmune. Entonces, gracias a Dios y a la medicina, no estoy de acuerdo con eso, Dios es importante, pero también la ciencia es importante. Hoy en día existen terapias antirretrovirales que si son usadas a tiempo y adecuadamente, el paciente con VIH-Sida está tranquilito por ahí, vive bien, ¿ok? Eso es cierto. Eso es gracias al avance de la medicina. Contexto de esto, no se lo puedo decir porque es muy amplio y en verdad no tiene mucho que ver con la clase, pero eso sería un mundo ideal. Tú sabes que pues te considera no solamente su inmunodeficiencia, tiene un contexto social importante, ¿no? Sigue siendo una enfermedad de estigma, igual que la tuberculosis. Pero bueno, poco a poco vamos con eso. Es como, por ejemplo, tú dices, hoy en día, yo estoy al lado tuyo y que no, es que yo tengo COVID, o sea, tú vas a salir huyendo, ¿ok? Algo similar ocurre con el SIDA, pero eso con el tiempo, con la culturización y con el conocimiento se ha ido como apaleando. Bien, el virus se transmite por medio de fluidos corporales, ¿ok? Por ejemplo, sangre que ocurre durante el acto sexual, heridas abiertas, fluidos como el semen, obviamente el sudor no, por Dios, eso es un mito que ha sido invalidado. El punto es que tiene que transmitirse por células que contengan el virus, ¿ok? En este caso, la transmisión sexual es el evento más evidente. ¿Por qué? Porque durante la transmisión sexual existe cierto traumatismo, ¿ok? Entonces, los vasitos se rompen y eso permite puerta de entrada para que entren celulitas infectadas con virus, ¿ok? En nuestro medio no es tan común, pero también puede haber transmisión parenteral, por drogas IV. Por ejemplo, si yo tengo HIV, SIDA, me pincho y comparto la aguja con otro drogadicto, se puede transmitir. Por suerte en nuestro medio eso no es tan común. En el pasado, curioso también, se puede transmitir por transfusión de sangre. Hoy en día, usted da hematología, usted verá que los controles de sangre son bien estrictos. O sea, hoy en día eso no ocurre, pero en el pasado sí ocurría. Y no solamente SIDA, se transmitían otras enfermedades, hepatitis, etcétera, que usted me dirá, usted conoce mejor que yo. Y también se puede transmitir de la mamá al bebé. ¿Qué ocurre? Hoy en día en los hospitales, para una paciente embarazada, hacer una prueba de HIV es protocolo, es mandatorio. Y también se le hace un VDRL. Si la paciente pues tiene SIDA, pero tiene HIV, que son dos cosas distintas por cierto, se le da tratamiento y le va bien. ¿Okay? Lo que yo le quiero decir es que el SIDA no es lo que era antes, con tratamiento. Antes se decía también que la paciente con HIV no podía dar lactancia materna porque había transmisión de la leche, hay transmisión de virus por medio de la leche, ¿ok? Me puse a leer eso cuando estaba modificando la clase y he visto que estudios y evidencia reciente demuestra que se aprueba y de hecho se estimula la lactancia materna en madres que son HIV, o sea, para que tú veas cómo va la ciencia. Es para que no nos llevemos mitos inadecuados con respecto al virus. O sea, muchas de estas cosas van cambiando. Probablemente lo que yo me leí hace 2 años ya cambió. Por eso digo que yo siempre, nunca digo que soy experto en esto. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito del virus, tú sabes que es un retrovirus, él tiene su capa lipídica, producto de las células del mismo individuo,
tiene varias proteínas que son las que generan el daño, por ejemplo la P7, la P9. No voy a hacer mucho detalle de eso, pero las que me importan son las GP10 y las GP41. ¿Qué ocurre? Tiene tantos elementos que por eso es que es difícil hacer una vacuna eficaz contra él. ¿Ok? Al que le interese, investigue eso, pasa al Gorgas y puede que lo logre. Es complicado, ¿no? Si fuera fácil, ya hace rato hubiera vacuna contra HIV. Sí me interesa esto, cómo ocurre la enfermedad. El HIV le gusta el sistema inmune y también le gusta el sistema nervioso central. Hoy en día, obviamente, nos vamos a centrar en el sistema inmune. Llega un punto en el que destruye tanto y avanza tanto que hace que el paciente llegue a la etapa SIDA, ¿ok? Donde la inmunidad ha sido barrida. ¿Por qué es tan dramático? Porque le pega a los CD4. Por eso es que yo considero que los CD4 son la célula más importante del SIDA, perdón, de la inmunidad. ¿Por qué? Porque tienes un virus que hábilmente le pega a los CD4 y ¡buf! Barre con el paciente. Literalmente puede matarlo. O sea, la gente se muere de SIDA lamentablemente hoy en día. Es por esto, porque le pega a la célula clave. La célula clave es la CD4. ¿Qué ocurre? ¿Ok? Por esos CD4 son infectados por este virus, porque esta GP120 se une a los CD4, mientras que la GP41 se une también a otras células como por ejemplo los macrófagos y entonces todo esto queda infectado. Todas nuestras células de la inmunidad quedan infectadas por virus. Dentro de los CD4, el HIV comienza a replicarse por un método que se llama transcripción o transcriptasa, no, transcripción reversa está bien dicho. ¿Cómo ocurre a ciencia cierta? Eso es en otra clase, ¿no? Eso no es mi clase porque son muy complicados. Eso es tema de una sola clase como tal. El punto, ¿cuál es para mi clase? Que el virus se comienza a replicar dentro de la célula y cuando él se replica, ¿ok? Cuando el linfocito T se va a dividir, entonces se activa el virus. Cuando eso ocurre, el linfocito T se muere, ¿ok? Se muere y entonces él libera muchos HIV replicados. ¿Qué es lo que le quiero decir yo con esto antes de caer en un error que no quiero? Que el linfocito T sufre muerte producto de la replicación del HIV. ¿Okay? Ese es el mecanismo eficiente que él usan para defenderse de esto. Yo no quería entrar en mucho detalle porque me voy a otro lado, ¿ok? Pero bueno, llega el virus, ve que su mecanismo de ataque más eficiente son estas GPs, ¿ok? Se mete el virus dentro de la membrana plasmática, dentro de la membrana plasmática, en este caso del CD4, comienza a replicarse, ¿ok? Y después, eventualmente, genera un montón de copias, millones, dentro de ese CD4. Cuando el CD4 se va a dividir, ¡puf! Se revienta, se muere y libera un montón de nuevos HIV, que lo que hacen es prolongar este efecto. ¿Sí? Como le dije, ¿no? Los CD4 se mueren producto del virus que está replicándose. Mira lo que dice tú, ¿no? De 1 a 2 billones de CD4 surgen 100 billones de virus. O sea, esto es para que tú veas lo potente que es el HIV. Pareciera que fuera un virus diseñado para matarnos, ¿ok? Entonces, la muerte de estos CD4 es la razón de lo peligroso del SIDA, ¿ok? Porque genera inmunodeficiencia de células T. Es el principal mecanismo de daño. Pero él también puede, por ejemplo, destruir órganos linfoides, puede y también los CD4 sobrevivientes, también su función inmune también va a estar disminuida. O sea, él genera mucho daño. También puede infectar macrófagos y dendríticas y eso también te atenúa toda tu respuesta inmune. También puede llegar al cerebro y entonces en el cerebro infecta a los monocitos, que son los que dan origen a la glía, y ahí también genera daño, ¿ok? Todo eso lo hace el HIV. Bien. La infección por HIV tiene varias fases, ¿ok? Obviamente esto depende de dónde lo leas. Esto es del Robbins, del libro que les pasé yo. En la fase aguda, el virus entra por las mucosas de contacto, ¿ok? Eventualmente esto infecta a los CD4 y lo que te provoca él es un síndrome inespecífico, ¿ok? Como si fuera un resfriado, ¿ok? Síntomas generales, por ejemplo, fiebre, malestar general, como cualquier resfriado. Eso ocurre al principio, ¿ok? Hay otra fase crónica, que es donde el virus se va a otros órganos
y comienza entonces a replicarse. Y cuando se replica, comienza entonces a destruir células. Entonces, cuando destruye células, que en este caso son los CD4, eso va a hacer una disminución dramática de los CD4. Claro, esto ocurre con el pasar de los años. Por eso es que una forma de monitorizar a estos pacientes es con el conteo de CD4. ¿Ok? Si el CD4 disminuye, quiere decir que la terapia no está funcionando, que se mantiene, estamos bien, y si se aumentan, estamos mejor todavía. Llega un punto en el que los CD4 son tan destruidos que finalmente, lamentablemente, llegamos a una etapa de SIDA, donde ya las defensas de nosotros fueron destruidas, estamos llenos de virus y entonces cualquier infección oportunista nos ataca. No solo infección oportunista, también hay neoplasias que atacan al paciente con SIDA. Entonces, en el SIDA, en un inicio, hay cosas generales, fiebre, pérdida de peso, diarrea, que tú las puedes ver en otras enfermedades. Con el tiempo aparecen cosas que sí son propias del SIDA. Por ejemplo, infecciones oportunistas, que son lo que realmente matan a estos pacientes. De lo más común son estos neumocitis girovechis, que son oportunistas, que causan neumonía. Estas placas blancas aquí en la faringe son candidiasis oral y candidiasis faringea, propia del paciente con HIV-Sida. También pueden, por ejemplo, la tuberculosis se reactiva en SIDA y hace fiesta en esos pacientes. De hecho, según el libro, 1/3 de las muertes por HIV ocurre producto de la tuberculosis. También parásitos como el toxoplasma, que normalmente no te hacen daño porque tú tienes inmunidad contra ellos. Bueno, en el paciente con HIV, el toxoplasma se reactiva y genera masas que ocupan espacio en el cerebro, en el sistema nervioso central. Curioso es que estas masas con tratamiento disminuyen. O sea, lo que te quiero decir es que ocurre, pero hay formas de manejarlo. Por mucho estigma que haya, un SIDA bien abordado, bien tratado, hoy en día no es sentencia de muerte como lo era hace 30 años, por decirte algo. Entonces, el SIDA, que sí me importa a mí, hay ciertos tumores que son del SIDA, ¿ok? Uno característico es el sarcoma de Kaposi. Es un tumor a nivel vascular que afecta sobre todo piel y mucosa. Estas lesiones son producto de sarcoma de Kaposi. ¿Quién lo genera? El herpes virus 8, ¿ok? El Kaposi no es por el virus del HIV, es por una oportunidad que es el herpes virus 8. Es un tumor fuso celular vascular que, como le dije, afecta a los vasos. También los linfomas son relativamente comunes en el paciente con SIDA, sobre todo los linfomas asociados a este virus, al virus del Epstein-Barr. Eso está descrito, ¿no? Linfomas asociados al paciente con HIV-Sida. También está descrito que los carcinomas escamosos, sobre todo del cervix y del canal anal, son más peligrosos en el paciente con SIDA. ¿Por qué? Porque tu cuerpo normalmente pelea contra el virus del papiloma humano, pero el paciente con SIDA no tienes defensas, no tiene CD8 que le peguen al virus y el virus hace fiesta, hace lo que le da la gana. Esto que aquí es el tumor vascular. ¿Ves aquí los espacios vasculares, ¿okay?, llenos de sangre? Eso es lo que ocurre en el sarcoma de Kaposi. Y es que hay mucha proliferación vascular. Eso es clásico del sarcoma de Kaposi. De hecho, un tema importante que tienes que estudiar tú es, ¿hay sarcomas de Kaposi no relacionados a HIV? Se los doy de tarea para que lo lean ustedes. Y esto que ataca es un carcinoma escamoso. Tú ves aquí la proliferación de células escamosas fuera de su epitelio de origen. ¿Okay? Son las escamosas que son atípicas, forman estas islas que penetran la membrana basal, penetran el estómago subyacente, o sea que esto es un carcinoma escamoso que es invasor. ¿Okay? Eso es sobre todo común, no es común. Hay cierta predisposición de que esto ocurra en el paciente con SIDA. ¿Por qué? Porque no tienes vigilancia inmune que te ayude a evitarlo. O sea, esto ocurre. Ahora, si termina ya. Listo, muchachos. Dudas, preguntas, comentarios. Algo que no quedó claro. Lo que sea. Bueno, muchachos, si no tienen preguntas ni comentarios, entonces los dejo para que hagan sus actividades y si se les ocurre algo, siempre pueden usar el chat para consultarme. Esta semana no hay quiz, ¿ok? La de más arriba sí habrá. ¿Okay? Entonces, para que
acumulen su estudio ahí. Entonces, listo, pues cuídense y que estén bien y nos vemos entonces el viernes. La clase del viernes es un poquito larga, es la clase de neoplasias, que es mi clase favorita, así que me va a tomar un poquito más de tiempo, me va a tomar el atrevimiento eso, ¿ok? Listo, muchachos, entonces cuídense y que estén bien. Chao. Igualmente, profesor. Chao, profe. Chao, chao, chao. Gracias, Nos vemos. profe. Nos vemos.